Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde en la presente reunión. Eh, Vamos a ver o a seguir viendo el tema. La semana pasada consideramos la iglesia, eh, la iglesia de Dios, y específicamente vimos cómo el Señor presenta a la iglesia como su cuerpo en la palabra de Dios. Así que en esta tercera parte ya del tema de la iglesia, uno de los títulos descriptivos que recibe la iglesia eh, es el cuerpo. Eso fue lo que consideramos la vez pasada, el cuerpo de Cristo. No es como un cuerpo, sino que es el cuerpo de Cristo, que lo presenta así el apóstol Pablo también. La novia de Cristo que aparece en Corintios y en Efesios, la casa de Dios, el rebaño, los pámpanos y la vid que lo presenta el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan, y la labranza de Dios. También Pablo, allí en 1 Corintios 3, habla de la labranza de Dios, el edificio de Dios, el templo de Dios y la morada de Dios. Columna y baluarte de la verdad, le va a escribir a su hijo en la fe, Timoteo. Así que vamos en el día de hoy a considerar este título descriptivo de la iglesia como la novia de Cristo, la novia de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento hay tres pasajes por lo menos que nos hablan de la iglesia como la novia del Señor Jesucristo, la novia de Cristo. Uno de esos pasajes está en Segunda de Corintios, capítulo 11, el otro está en Efesios y también está en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan habla acerca de aquella ciudad que viene descendiendo como una esposa preparada. Así que vamos a leer en 2 capítulo 11. Les invito a leer en nuestras Biblias en 2 el capítulo 11. El apóstol Pablo fue quien predicó allí en la ciudad de Corinto, una iglesia, por lo demás que le salió un poco difícil. Si bien la carta, por ejemplo, o el libro a los Efesios es una iglesia muy espiritual, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto se caracteriza por su carnalidad. Era una iglesia que le salía muchas dificultades al apóstol. Y es ahí donde él ocupa este versículo. Dice 2 capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Y él reafirma y dice, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo en esta carta? Estaban llegando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, estaban llegando falsos apóstoles, estaban llegando personas que no habían trabajado en la obra allí en Corinto. Pablo había levantado una iglesia con, obviamente, el Espíritu Santo, la ayuda de Dios, pero terrenalmente hablando, humanamente hablando, fue Pablo el que trabajó allí en la ciudad de Corinto y se formó la iglesia. Y luego él le escribe cartas y está en este contacto con ellos. Se había enterado Pablo de muchas cosas en la iglesia a los corintios. Le habían llegado comentarios, pero como corresponde, él decía, he sido informado por los de Cloé, en el capítulo 1, con nombre, la persona que le había informado de algunos de los problemas. Habían problemas de divisiones, habían personas que consideraban a todos los que habían predicado casi a un mismo nivel, junto con el Señor. Era una iglesia muy terrible, divisiones, cada uno incluso llevaba a sus hermanos a los tribunales, no arreglaban las cosas en la iglesia, y eso lo estaban haciendo delante del mundo. Se estaba arruinando el testimonio de la iglesia. Luego le escriben a Pablo también acerca de cosas que no eran doctrinales, por ejemplo, aquellas cosas sacrificadas a los ídolos.
Pablo tiene que escribirles también acerca de los débiles en la fe. Y es ahí entonces cuando él le habla de cómo él quiere presentar a esta iglesia, a la iglesia de los Corintios, delante de Dios como una virgen, como una pura, como una novia. Y por eso es que él dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahora, ¿cuál es la figura aquí que utiliza Pablo? Estamos hablando del pueblo de Israel. Pablo es un judío, un israelita, y el pueblo de Israel tenía ciertas costumbres a la hora de comprometerse, a la hora de efectuar un matrimonio, una boda. Y dentro de esas costumbres, algunos escritores ven en esto a Pablo como un padre respecto a los hermanos allí en Corinto. Entonces él, como un padre, está buscando esposo para su hija y lo presenta al Señor Jesucristo. Y por eso él, dicen algunos escritores, que lo presenta como una desposada. Y otros aluden también a una costumbre judía que tenía que ver con el amigo del esposo, quien se preocupaba de cuidar a la esposa en el momento desde su noviazgo hasta su casamiento. Recordémonos el caso de José y María. Ellos todavía no estaban casados cuando se halló que María había concebido y corría el peligro de que la apedrearan. Por eso es que dice que José quiso dejarla secretamente para que no incurriera en esto del apedreamiento. Ellos estaban en un desposorio. Si bien estaban comprometidos, todavía no había llegado lo que era la boda. Y es en ese tiempo donde está esta figura de la novia. José y María se iban a casar, estaba todo listo, todo dispuesto. Y en ese tiempo de preparación, siendo María novia de José, se halla que había concebido. Bueno, en ese tiempo de preparación, en ese tiempo desde que se comprometen hasta cuando es el día de la boda, del matrimonio en sí, ese es un periodo donde está el noviazgo. Y habla entonces que Pablo los cela a estos hermanos, pero con un celo de Dios. Podemos considerar que los celos incluso llegan a ser una enfermedad en nuestros días, pero este es un celo de Dios. Él no quiere ser celoso en el sentido malo de la palabra. Él quiere presentar a la esposa allí en Corinto como una virgen, como una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, delante de su esposo que es Cristo. Y es Pablo el que trabajó allí en la ciudad de Corinto. Es Pablo el que se esforzó por predicar el Evangelio. Es Pablo quien estaba día tras día animando a los hermanos, confortando a los hermanos, dándole instrucciones a los hermanos, y de repente llegan otras personas, llegan falsos apóstoles, falsos hermanos, y tratan de desviar a la iglesia allí en Corinto de la verdadera fe. Entonces, cuando dice allí, ojalá me toleraseis un poco de locura, y él estaba hablando como si estuviera en ese sentido loco, todo lo que le estaba pasando en esa ciudad. Entonces dice, sí, tolérenme, porque yo, el que trabajé, el que les prediqué, después les dice que tienen un solo Padre en la fe. Tal vez muchas personas estaban enseñándoles, pero quien era el Padre en la fe era el apóstol Pablo. Él había llegado a Corinto, ¿y cómo había llegado? Cuando él predica en Atenas, con sabiduría, con filosofía, no sabemos si se establece una iglesia en Atenas, él después llega y va a los Corintos, y dice que se propuso allí en la ciudad de Corinto no saber otra cosa, sino que solamente a Cristo crucificado. Ese fue el único objetivo en la ciudad de Corinto, no otro. Entonces, esto es lo que quería él, presentar una novia pura, sin mancha, sin arruga, delante del novio perfecto que es el Señor Jesucristo. Y por eso entonces él los cela con un celo de Dios. Y aquí marqué la palabra ahí con la frase, con un solo esposo. Y eso es para que entendamos nosotros cuál es el propósito de la iglesia como novia del Señor Jesucristo.
porque nosotros estamos comprometidos como iglesia, como cuerpo, en unanimidad con un solo esposo. Y cualquier desviación que tenga nuestra mirada, nuestro ser, nuestro corazón, de ese un solo esposo que es nuestro Señor Jesucristo, se consideraría adulterio espiritual. Porque la iglesia en sí tiene un solo esposo. Y Pablo les trata de dar esta idea. Yo los he cuidado como una esposa, como una virgen pura para presentarla a su esposo Cristo. Y tiene que ser con un solo esposo nomás. Y ese esposo es el Señor Jesucristo. En Efesios, capítulo 5, versículo 21, está el ejemplo de las casadas, del marido, y también va a tomar esto Pablo para ejemplificar a lo que es la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, dentro de la iglesia, unos a otros. Luego va a hablar de la sujeción de las casadas y esta figura del Señor Jesucristo. Pero dentro de la iglesia, como la novia del Señor Jesucristo, tenemos que cada uno de nosotros someternos unos a otros. Recordémonos que la iglesia bíblica, la iglesia conforme a las escrituras, no hay autoridad sobre otros hermanos. No es como en otros lugares o en la religión que hay una jerarquía y hay personas que están sobre los demás y otras vienen más abajo y otros más abajo y algunos que están muy abajo ya se le llaman los laicos. No, la iglesia bíblica, la iglesia escritural, somos todos sacerdotes. Cada uno de nosotros como creyentes somos sacerdotes y estamos a un mismo nivel. Cuando aparece la palabra sobre veedores o ancianos o obispos también, siempre se habla de que los ancianos que están entre vosotros. Y esto tenemos que entenderlo porque en ciertos lugares hay personas que mandan las congregaciones. No debe ser así en la iglesia del Señor Jesucristo, en una iglesia bíblica, una iglesia escritural, no corresponde ciertas cosas. Entonces, someteos unos a otros. Cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes, y cada uno se somete al hermano, al otro hermano, como rey y sacerdote. Y esto va a llevar la unidad, la comunión, y va a elevar el nivel espiritual de la iglesia en general. Y ahí es cuando vamos a comenzar a presentarnos como una novia sin mancha, sin arruga, perfecta delante del novio que es nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lo consideramos, lo vimos la vez pasada, cómo el Señor se presenta como la cabeza y cómo la iglesia es el cuerpo. No dice como un cuerpo, sino que es el cuerpo del Señor Jesucristo, es su Salvador. ¿Quiénes son los enemigos que están atacando a esta novia? Volvemos a la idea. Hay una novia que está comprometida con su novio que es Cristo y queda un tiempo para la boda. Estamos esperando que nuestro novio regrese como iglesia en conjunto, en general. Estamos nosotros como iglesia, como novia, esperando el regreso del novio y va a haber una celebración y vamos a culminar en la boda. El enemigo está atacando y en el 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, se ve cómo se presenta el Señor allí, pero luego se nos habla del enemigo. 2 Corintios 11, el versículo 3, a continuación de este texto que aparece ahí en pantalla. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen a Cristo. Y dice el versículo 3, pero temo
que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. En el verso 3, que no aparece aquí en la pantalla, en la continuación de este pasaje, el Señor Jesucristo es el esposo. La iglesia es la esposa, la novia, se está preparando, pero viene el enemigo. Y el enemigo quiere apartar a esta novia de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el versículo 3, 2 Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Sabe que el enemigo está engañando? Él no descansa. El enemigo no tiene misericordia. De ninguna manera él descansa. No va a estar tranquilo hasta no hacer alejarse a la iglesia, a la novia, que tenga problemas con el novio, como dice allí, para que los sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, también como iglesia en conjunto, que nosotros tenemos que guardar fidelidad al Señor Jesucristo. Y el enemigo, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Dice que a través de los sentidos va a extraviar a esta novia, que va a presentarse como una virgen pura delante de su esposo Cristo. Pero el enemigo va a extraviar nuestros sentidos. Y la reflexión es que nuestros sentidos son engañados. Por lo menos hay 5 sentidos en el ser humano que se han comprobado. Y cada uno de esos sentidos son extraviados de la sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Cada uno de los sentidos, nuestra audición, nuestro gusto, nuestro olfato, nuestra visión, el tacto, cada uno de esos sentidos está siendo tentado por el enemigo, por el maligno, para apartarnos de la sincera fidelidad del Señor Jesucristo. Y ahí viene el someteos unos a otros en el temor. Porque el marido es cabeza de la mujer, es una figura celestial que se entiende. Es como se va a la antigüedad, el primer matrimonio, Adán y Eva, y se examina. Las huestes espirituales se están observando también, los ángeles observan también. Y se ve como el primer matrimonio estaba Adán y estaba Eva. Y Eva, como decía allí en Corinto, en 2 Corintios 11, la serpiente engañó a Eva. La serpiente engañó a Eva. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada por el enemigo, por Satanás? Atacó a Eva. Y por eso dice, vuestros sentidos sean extraviados, porque la serpiente con astucia engañó a Eva. Cada uno de los sentidos fue extraviado en ella y se echó a perder una figura preciosa allí, en el comienzo. Y la historia de la redención, donde el Redentor es nuestro Señor Jesucristo, ahora restaura todas las cosas. Y una de las cosas que quiere restaurar es el matrimonio y la figura hermosa del matrimonio. El marido cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así en el día de hoy, la iglesia como esposa, la iglesia como novia, está siendo también tentada por el enemigo para que se extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Es como si el apóstol Pablo dijera, yo sé que ustedes quieren ser fieles, quieren servir, quieren obedecer a Dios, pero tengan cuidado, porque el enemigo va a atacar los sentidos para extraviarlos de la sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, allí ya podemos ver que la figura que se echó a perder se estropeó en el comienzo con Adán y Eva. El Señor Jesucristo la restauró, la pone nuevamente en el lugar que corresponde. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí esta frase es muy grande, es muy amplia, es
un reto a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres así, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo no se quedó en palabras respecto al amor que tiene por su esposa, por su novia. Él dio su vida por ella. Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró aquel amor? ¿Cómo fue una cosa experiencial? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde ocurrió este suceso, este hecho, este evento? Ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario muriendo por nosotros, Él estaba pagando nuestras deudas, nuestras culpas, borrando nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, derramó su sangre para salvarnos a nosotros, para rescatar a su esposa, a su iglesia, a su amada. Se entregó a sí mismo por ella. Y el 5:26 de Efesios también, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Allí podemos ver cómo el Señor Jesucristo tiene un propósito con su iglesia, con su esposa, y uno de los propósitos que quiere con su amada esposa es santificarla, santificarla. La palabra santo significa los llamados fuera, apartados. Tenemos que ser limpios. Y sin santidad ninguno verá al Señor, dice la Escritura. Pero el Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario por su iglesia, por su amada, y tiene un propósito. Y uno de esos propósitos es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí marqué lo que es la palabra. ¿Qué otra cosa puede hacer limpio lo inmundo? La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y dónde yo puedo encontrar esa limpieza y dónde puedo lavarme diariamente como parte de la novia que tiene que estar limpia, sin manchas, sin arruga y estar presentable para el novio? ¿Dónde puedo encontrar esa agua que me va a lavar? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. La palabra, día a día yo voy leyendo, entonces la palabra me va renovando en el espíritu, en mi mente, va haciendo una renovación, va quitando las cosas viejas de la vieja naturaleza y va limpiando mi mente. Y dice la Escritura, a tal punto llega esto que tenemos la mente de Cristo y podemos entender la palabra que antes no entendíamos en la Escritura para santificarla. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia, por nosotros, para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento y nuevamente por la palabra. ¿Y cuál es el propósito general, el propósito total de todo este lavamiento, de toda esta santificación que el Señor hace en el creyente? Es presentársela a sí mismo. Y eso quiere el Señor, presentarse a sí mismo una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia como esposa, como la amada, tiene que presentarse de esta forma. Pero mientras vamos en este mundo, dice que hay personas, por ejemplo, hermanos dentro de la iglesia que son manchas en nuestros ágapes, hermanos que andan desordenadamente. Y alguno podría pensar, pero son ciertos hermanos, yo no comparto con ellos. Pero ¿sabe qué? Así como veíamos también en el cuerpo, en la figura del cuerpo, así también en la novia, es lo mismo. Si un hermano, si una hermana anda en desobediencia, anda en pecado, presenta una mancha en el conjunto general de la novia. Y es una mancha en nuestros vestidos. Es una mancha, es una arruga. Por eso la importancia de que cada uno, como leíamos en el verso anterior, que estuviéramos sometidos unos a otros. Y ese sometimiento también tiene que ver
con la corrección, con que aceptemos la corrección de ciertos hermanos hacia nosotros y nosotros también hacia los hermanos, que esto sea mutuo, en conjunto. Y como dice, el lavamiento es por la palabra, también. Hoy día entregamos palabra a nosotros, el día de mañana se me entrega palabra a mí, y así cada uno, edificándonos unos a otros, para que la iglesia en general, en su conjunto, sea presentada como una esposa sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante a esa, santa y sin mancha, perfecta, delante de Dios. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Lo escribe el apóstol Juan y se ve también la figura allí. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ahí nosotros de inmediato podemos hacernos la pregunta, como esposa del Señor, ¿nos hemos preparado para aquel día? ¿Estamos preparados? ¿Estamos con nuestros vestidos blancos, puros y sin mancha delante de Dios? ¿Sin arruga? ¿Sin nada que decir? ¿Que todo sea perfecto? ¿Que nuestro esposo nos encuentre en condiciones? Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, toda la gloria a Dios. Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha traído hacia sí mismo para presentarnos al mismo como una novia, sin mancha, sin arruga, nos ha purificado, nos ha santificado. Pero en la práctica, ¿cómo está nuestro andar diario de prepararnos para aquel día? Esa es la idea. Comenzamos viendo la iglesia allí en Corinto. Comenzamos viendo la iglesia en Corinto. Y dijimos que era una iglesia carnal, con problemas. No era como otras iglesias espirituales a otro nivel. Era una iglesia con problemas. Sin embargo, Pablo les escribe y les habla a los santos que están allí en Corinto. Porque posicionalmente somos santos, somos limpios, somos sin mancha delante de Dios. Pero aquí está una palabrita. Su esposa se ha preparado. Esa es la palabrita, la preparación. Cuando alguien prepara algo, necesita tiempo, necesita ciertas cosas. No sale de la nada, no es improvisado. La preparación conlleva trabajo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y aquí también tenemos una acción. La preparación conlleva una acción. El vestirse conlleva una acción también. A ella se le ha concedido que se vista. Y mientras estamos en este mundo, estamos siendo atacados por Satanás. Efesios capítulo 6 nos habla de una vestidura que tenemos para protegernos de las acechanzas de Satanás, del enemigo que quiere atacarnos. Vestido de toda la armadura de Dios, dice Efesios capítulo 6. Se le ha concedido ahora a esta esposa que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. La palabra ahí resplandeciente también tiene conexión con lo que es la gloria de Dios. Démosle gloria a Dios, dice, y el verso anterior, Efesios 5:26, hablaba de una iglesia gloriosa. Y eso en el Antiguo Testamento tiene que ver con la gloria Shekinah, el resplandor de su gloria, lo más luminoso, lo más esplendoroso, aquella gloria que se le apareció al pueblo de Israel en el desierto, esa gloria. Y esta iglesia, esta novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, glorioso, luminoso. Y nos da la característica, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pregunto entonces ahora, ¿cómo estamos como la novia? ¿Cómo podemos saber si estamos bien como novia delante de Dios, delante de nuestro Señor, el esposo?
¿Cómo están nuestras acciones? Allí marqué la palabra, la frase acciones. El lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo están nuestras acciones justas? Somos santos. Posicionalmente lo somos, delante de Dios somos santos, puros, sin mancha. Enteramente preparados para buena obra, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Son acciones justas? ¿O estamos manchando aquel vestido de esta novia pura, virgen, sin mancha delante de Dios? Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo estamos? ¿Estamos dispuestos como una esposa ataviada para su marido? Esa es la figura que ve Juan. Vi, allá aparece la santa ciudad, dispuesta como una esposa, ahí la ve descender. ¿Estamos nosotros preparados, listos? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde, nuestra parte? 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Allí está nuevamente Juan. Son visiones celestiales. Cada miembro de la iglesia universal, la iglesia invisible, así como la vez pasada vimos que cada miembro de la iglesia invisible universal forma parte de un cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor, donde Él es la cabeza. Ahora cada miembro, cada hermano, cada hermana forma parte de la esposa, la desposada. Y aclara allí la esposa del Cordero. ¿Y cómo es este Cordero? El capítulo 5 de Apocalipsis nos dice que es un Cordero sin mancha, sin contaminación, que fue inmolado el Cordero. El apóstol Pedro nos dice que este Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Este es el Cordero, es el novio, la desposada, la esposa del Cordero. Y allí tiene la relación también que se hace porque la esposa del Cordero, la iglesia, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por ella, derramó su sangre, y Apocalipsis 5 aparece también un Cordero como inmolado, con su cuello cortado, la sangre derramada, es la figura preciosa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre derramada asegura nuestra entrada al cielo. Sigue con la visión celestial el apóstol Juan, y el Espíritu lo lleva a un monte grande, alto, y me mostró, dice, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios. Son visiones futuras, celestiales, pero ya está hecho todo esto. Él tuvo el privilegio de ver visiones futuras, pero esto nos da la seguridad de que todo ya está hecho. Teniendo la gloria de Dios, ahí está nuevamente la palabra de gloria, la iglesia resplandeciente, glorificada, la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como de piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Es una figura preciosa que ve el apóstol Juan, y es la novia de Cristo que él está viendo. Así que la imagen en la escritura es clara. Dios, todo depende de Dios. Dios está preparando, purificando a su pueblo para una gran reunión en el final de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, Él venció en la cruz, venció al que tenía el imperio de la muerte,
resucitó al tercer día victorioso y subió al cielo. Está en el cielo. ¿Y hasta cuándo el Señor Jesucristo va a estar en el cielo? Hasta cuando venga a buscar a su iglesia, a su esposa, a su amada, a que Él redimió. Y se reunirá con su esposa, la iglesia, y habrá una gran fiesta de celebración, como corresponde. Y todos lo vemos en la Escritura como que ya está hecho eso. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente, gratuitamente. En el día de hoy hay círculos religiosos que hacen ganancia de la fe, el evangelio de la prosperidad. Tantas cosas, tantos vicios que han entrado en el mundo religioso. Pero el Señor Jesucristo viene por una esposa, viene por su novia limpia, sin mancha, sin arruga, que Él la ha purificado, la ha lavado con la palabra. ¿Cómo está nuestro lavamiento diario? Con la palabra. Podemos decir junto al Espíritu, ven, ven Señor Jesús, estoy preparado, estamos preparados, o tenemos que tener la duda cuando el Señor dice que podemos alejarnos avergonzados de Él, o podemos decir, ven Señor Jesús, ven, y el que oye diga, ven. Dios el Padre en el Antiguo Testamento, venid, luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. El Señor en el Antiguo Testamento nos invita a nosotros a venir también. Y ahora se ve aquí como la esposa, la iglesia dice, ven. ¿Y por qué puede decir ven? Porque primeramente nosotros hemos aceptado ese venir. Venir luego. Si hay alguna persona en esta tarde que todavía no conoce al Señor como su Salvador personal y quiere estar en este evento, quiere ser parte de la novia del Señor Jesucristo, quiere estar en la reunión en las nubes con Él, lo primero es aceptar aquella invitación de la antigüedad. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La invitación está abierta a todos. A todos. El Señor también dice que vengamos a Él. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos llama Dios, nos llama el Señor Jesucristo. ¿Has aceptado esta invitación de ir? La salvación es para todo aquel que cree. Y la persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador puede con seguridad decir que forma parte de su pueblo, de su iglesia, de su esposa. Y junto con el Espíritu podemos decir, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, que el Señor Jesucristo venga. No para que se terminen nuestros problemas. Hay hermanos que a veces dicen, ojalá el Señor viniera hoy, pero pensando en los problemas, las dificultades que tienen. No que el Señor venga hoy, pero para estar reunidos con Él eternamente, por siempre. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. ¿Tienes tu sed espiritual?
¿O todavía sientes aquel vacío que nada en este mundo lo puede llenar? Hay personas que sienten un vacío en su ser y lo llenan con drogas, con alcohol, con vicios, con diversiones, con sensualidad, con tantas cosas que este mundo ofrece y tratan de llenarlo, ese vacío con eso. Y se dan cuenta al final del día que se sienten peor aún, se sienten más culpables por pecados cometidos, por sensualidades. Este mundo no puede llenar aquel vacío. Es solamente el Señor, el Señor. Dice el que quiera. No puedes tú decir, es que esto no es para mí, porque es para el que quiera. El que quiera. La salvación es para todo aquel que quiere creer. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay nada que pagar. Ya todo está hecho, ya todo está pagado. No hay nada más por hacer. Vamos a dejar hasta ahí el estudio de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.